Cuando el apóstol Juan recibió esta revelación en el libro de Apocalipsis, él se encontraba exiliado en contra de su voluntad en la isla de Patmos. Y podríamos preguntarnos, ¿alguna vez tú has pensado en qué se siente estar exiliado? Tiene toda una psicología detrás del exilio. Cómo se siente la persona que está fuera de su patria y que forzosamente ha tenido que salir. El exilio es cuando nos movemos o somos movidos a un lugar lejano al natural de lo que donde vivimos, y normalmente por motivos políticos, normalmente por motivos que nos fuerzan a salir por persecución o por alguna otra razón. No es lo mismo vivir lejos por gusto, placer, por decisión, que hacerlo porque me han expulsado o yo debo salir corriendo. No es lo mismo. Hay impactos emocionales muy fuertes. Algunas veces dura poco tiempo, pero otras veces dura toda la vida. Un exilio de toda la vida. Implica prácticamente romper con todos los vínculos originales. Implica el abandono de compromisos y proyectos para iniciar una nueva vida. Y fue en un sentido lo que ocurrió con José cuando fue llevado a Egipto en contra de su voluntad. Fue lo que ocurrió con un Daniel y sus amigos cuando fueron llevados a Babilonia. Babilonia fue un imperio poderosísimo. Sus conquistas implicaban el exilio de miles de personas. La suerte le tocó a Judá alrededor del 607 a.C. aproximadamente, cuando parte de la nación fue enviada a Babilonia. Un exilio que duró 70 años en total, porque ocurrió en varias olas. Y gran parte de la historia de Israel que nosotros leemos en el Antiguo Testamento trata de los días anteriores, los días durante o los días posteriores a ese exilio babilónico. Los profetas nos dan las razones del exilio y al mismo tiempo nos dejan ver como por una ventana las palabras de esperanza que Dios le daba a su pueblo en medio de ese exilio. Imagínense el desánimo. Uno tiene una idea en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre las sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Es la emoción que vive un exiliado lejos de su tierra y no ver una nube de esperanza cercana. Y si leemos a los profetas, vamos a encontrar múltiples mensajes de exhortación y de aliento. Dios les prometió que regresarían del cautiverio, y ellos debían poner en sus corazones esa promesa de Dios. El Señor les prometió sacarlos de allí. Pero pongámonos nosotros en el lugar de ellos. Babilonia destruida, ese imperio tan poderoso. Pasaron 5 años, 10 años, 40 años. ¿No creen ustedes que fueron tiempos muy difíciles? Tanto tiempo esperando la liberación, pero el Señor cumplió su promesa. El pueblo pudo retornar. El pueblo de Dios no puede dejar de creer y confiar en las promesas del Señor. Y hermanos, ¿por qué les hago esta introducción? Porque lo que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 18 es el caso de otro exilio, otra cautividad. La ciudad del hombre, el sistema político y económico del anticristo, significa el exilio para el pueblo de Dios. Estamos aquí, pero no somos de aquí.
Porque cuando vinimos a Cristo por la fe, adquirimos otra ciudadanía. Y Él mismo nos enseñó que ya nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos en un exilio babilónico y cantamos junto a los ríos de Babilonia. Y Apocalipsis toma, hermanos, pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia a la antigua Babilonia, la enemiga del pueblo de Israel, y los aplica al sistema mundial en oposición a Dios. Apocalipsis contrasta a Miss Babilonia con la novia del Cordero, el mundo de los incrédulos con el pueblo de Dios, la ciudad del hombre con la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Estamos en Babilonia, pero no somos babilónicos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este sistema del anticristo caerá y el pueblo de Dios vivirá para siempre. Mi bosquejo para el estudio de este pasaje es el siguiente. De los versículos 1 al 3 tenemos el anuncio de la caída de Babilonia. Luego de los versículos 4 al 8, el mandato a salir de Babilonia. Después de los versículos 9 al 19, el lamento de los cómplices de Babilonia. Y finalmente en los versículos 20 al 24, la exhortación al pueblo de Dios a regocijarse en la caída de Babilonia. Así que veamos primero el anuncio de la caída de Babilonia, los primeros 3 versículos. Dice el texto que aparece otro ángel descender del cielo y dice: con gran poder, la tierra iluminada con gloria. Está describiéndonos una escena impactante. Y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia. Luego dice el versículo 3: porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Algo que ampliará más adelante. No es extraño ver a ángeles venir al mundo y traer un mensaje de Dios. Lo vemos que ocurre en el Antiguo Testamento y lo vemos que ocurre en el Nuevo Testamento. Ángeles que traen un mensaje. Y aquí hay a un ángel poderoso trayendo un mensaje. Hay una encomienda particular a este ángel de que anuncie la caída de Babilonia. Era digno de ser anunciado. No ha ocurrido, no había ocurrido, no ha ocurrido todavía, pero era digno de ser anunciado. Y fue impactante la manifestación. Todos los ángeles son poderosos, pero si dicen un ángel muy poderoso, es porque tenía que ser algo de verdadero impacto. Pero el énfasis del término no está tanto en lo que él puede o no puede hacer, sino en la autoridad con que lo hace. Él es enviado del cielo, él desciende del cielo, él viene a dar un anuncio que Dios le pide que haga, y él tiene la autoridad de Dios para dar ese anuncio. En otras palabras, a nosotros no nos están metiendo un cuento, alguien muy bien intencionado para hacernos sentir bien. No, Dios quiere que sepamos lo que va a ocurrir. Pero además se dice que la tierra fue iluminada con su gloria. ¡Wow! Es un anuncio importante. Si nosotros vemos que algo se empieza con esas trompetas, uno dice: bueno, lo que se viene es algo importante. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Los creyentes contemporáneos con el apóstol Juan necesitaban escuchar este anuncio, como lo necesitó el pueblo de Israel cuando los profetas les decían que Babilonia iba a caer. Y hoy todos los hijos de Dios, como ha pasado en todas las épocas de la iglesia, necesitamos escuchar que cuando Cristo vuelva, ¿qué va a ocurrir con este sistema de maldad? El cual será juzgado por Dios. El versículo 2 dice que el anuncio se hizo gritando con voz fuerte. Hermanos, leer Apocalipsis 18 es como leer la portada de un diario del futuro. La caída de Babilonia es presentada como un hecho que ya sucedió.
Es lo que en gramática griega se llama un pasado futurista. Se dice en pasado, cayó Babilonia, pero todavía no ha sucedido. Pero es tan cierta esa caída que se utiliza de esa forma. Cayó la gran Babilonia. Ya se nos había dado un avance en el capítulo 14 de esa verdad, pero este capítulo es dedicado a ese hecho. Dice el versículo 8 del capítulo 14: y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia. Y observen una vez más el énfasis: cayó, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Recordemos cuál es el tema de toda esta sección, desde el 17.1 que estudiamos la semana anterior hasta el 19.5. Es el juicio de Mis Babilonia, o sobre Mis Babilonia. Fue Babilonia la que mandó al exilio a Judá, y es el mundo de los babilonios que nos rodean el que nos hace sentir como exiliados, extranjeros y peregrinos. La antigua Babilonia fue juzgada por Dios y fue hecha polvo. ¿Quién iba a decir que esa gran Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, dejaría de ser? Y eso es lo mismo que piensan la gente de este mundo. Viven en este mundo como si este mundo fuera a existir para siempre. Pero no es así. El anuncio es un anuncio inverosímil. Es un anuncio difícil de creer, si no es porque confiamos en que Dios es veraz. ¿Cómo es posible que este mundo deje de ser? Así veían lo que el anuncio de la Babilonia literal. Pero es lo que Dios nos está diciendo. Este lugar que es albergue de billones de personas, un lugar tan sofisticado y avanzado, ¿cómo es que esto se va a acabar? Bueno, porque es un juicio de Dios, porque Dios juzgará este mundo. Y ya sucedió anteriormente. ¿No recuerdan Génesis 7? ¿No recuerdan el diluvio? El versículo 3 establece la causa del juicio: porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Se destaca de manera particular el impacto de Mis Babilonia sobre las naciones, reyes y mercaderes. Y en los tres casos la influencia es planteada en términos de inmoralidad sexual. ¿Lo vieron? Dice que han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, han cometido actos inmorales con ella, se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Es el lenguaje que el Antiguo Testamento utiliza para hablar de la idolatría. La prostitución de la fidelidad al amor a Dios, eso es idolatría. Dios lo ve como un abandono de la fidelidad a Él para irnos tras otras cosas que nos sacian. Jeremías 3, versículo 8. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. ¿Qué son esos? Ídolos. Ídolos. Israel fue infiel a Dios y Judá no aprendió la lección. Y vino el castigo también sobre Judá. Es un problema de idolatría. Y hermanos, vemos el mundo y ¿qué es lo que vemos? Idolatría. El mundo está marcado por la idolatría. Tenemos un sistema mundial que incentiva a la idolatría en todas sus vertientes y en todas sus manifestaciones. ¿Recuerdan la descripción que estudiamos recientemente que Pablo nos da en Romanos capítulo 1? La condición de la humanidad es una en la que han cambiado a Dios por las cosas de este mundo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, cambiaron la verdad del Dios de Dios por la mentira y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. La influencia de Mis Babilonia hace que las personas se desentiendan de Dios, que echen a Dios tras sus espaldas, que no se preocupen por qué piensa Dios.
hace que Dios sea relegado y venga a ser como un aditamento, algo muy secundario en sus vidas. Porque el mundo no necesariamente es antirreligioso. Recuerden, los métodos del maligno, del dragón, es en momentos utilizar la bestia de una forma y en otro momento utilizar al falso profeta también. Él no es antirreligioso necesariamente. Este mundo no es antirreligioso necesariamente. Parte de la gran persecución contra el pueblo de Dios en este mundo viene del mundo musulmán, por dar un ejemplo. Es una religión. O la fiera persecución que tienen los hindúes por el hinduismo en la India contra los cristianos. Son religiosos. Cuando el diablo tiene que usar religión, lo usa. Lo que tú no puedes es dejar de adorar las cosas que el mundo adora. Si tú quieres estar bien con el mundo, no puedes dejar de adorar lo que el mundo adora. Puedes ser religioso, pero adora lo que el mundo adora. El mundo instiga a una renuencia a someternos al señorío de Cristo. ¿Cómo ves tú la idolatría? Porque el texto está planteando cómo ve Dios al mundo por la idolatría que se comete. ¿Cómo lo ve Dios? Como un mundo lleno de fornicación, sensualidad, entregado la gente a sus ídolos. Así lo ve Dios. Y la pregunta es, ¿cómo lo vemos nosotros? Si donde Dios ve eso, nosotros vemos lo mismo. Porque eso nos ayudará a seguir cumpliendo lo que este texto dice. Habiendo visto en primer lugar ese anuncio de la caída de Babilonia, pasemos a los versículos 4 al 8. El mandato a salir de Babilonia. El mandato a salir de Babilonia. Ahí dice el versículo 4: y yo oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. El primer ángel dio ese anuncio general y sin embargo esta voz va dirigida de manera particular al pueblo de Dios. Salid, pueblo mío. El pueblo de Dios tiene que prestar atención y dice: salgan para que no participen de sus pecados. El llamado a salir de Babilonia es algo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento también. Por eso yo les decía al principio, este capítulo está lleno de referencias al Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, lleno. Les voy a dar un ejemplo. Jeremías 50. Jeremías 50 versículo 8 dice: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, porque aquí yo hago despertar y subir contra Babilonia una horda de grandes naciones de la tierra del norte, que se alinearán para la batalla contra ella. Y dice allí el versículo 10: y Caldea se convertirá en botín, todos los que la saquen se saciarán, declara el Señor. Un lenguaje que encontramos en Apocalipsis 18. Versículo 12: he aquí será la última de las naciones, desierto, sequedad y yermo, y a causa del enojo del Señor no será habitada, sino que estará desolada toda ella. Todo el que pase por Babilonia se quedará atónito. Y no era aquí que estaba en la Torre Gemela. Uno ve esas fotos antiguas de Nueva York y dice: ¿y cómo se puede dejar de estar ahí? Bueno, la gente va a pasar por donde está Babilonia, pero aquí era que estaba Babilonia. Se quedarán atónitos. Poneos en orden contra Babilonia en derredor, todos los que entesáis el arco, tirad contra ella, no escatiméis las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Alzad grito de guerra contra ella en derredor, se ha rendido, caen sus columnas, son derribadas sus murallas, porque esta es la venganza del Señor, tomad venganza de ella, como ella ha hecho, así haced con ella.
el mismo lenguaje que tenemos en Apocalipsis 18. Y esa voz que habla da dos razones para salir de Babilonia. Una, para que no participéis de sus pecados. Y dos, para que no recibáis de sus plagas. Esas son las dos razones que da. El punto es que si somos pueblo de Dios, ¿cómo nos vamos a identificar con Babilonia y asumir el estilo de vida de los caldeos? Tiene que haber una diferencia. ¿Cómo vamos a participar de los pecados de Miss Babilonia si nuestra fidelidad es para Cristo? En 2 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo aplica a la iglesia el llamado que los profetas hicieron a Judá en el Antiguo Testamento. Y él cita Isaías 52:11 y les escribe: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Está aplicando al pueblo del nuevo pacto un lenguaje que se aplicaba de manera literal al pueblo del antiguo pacto. ¿Ven? Ellos tenían que salir literalmente de ese pueblo. Nosotros no tenemos que salir literalmente, pero sí tenemos que salir moralmente. Y en el contexto es cuando Pablo les hace el llamado a no unirse en yugo desigual con los incrédulos, tema que no hace referencia únicamente a los matrimonios mixtos. Pablo está haciendo referencia a la necesidad del creyente de, sin salir del mundo y siendo aún amigo de pecadores, no vivir en ningún tipo de asociación que contamine su conciencia, sus convicciones, su conducta y su testimonio cristiano. Hay que aprender a vivir en el mundo sin apoyar los valores del mundo. Y sigue el Pablo escribiéndole a los Corintios. Versículo 14 de 2 Corintios 6. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En otras palabras, nosotros como pueblo de Dios en el nuevo pacto estamos llamados por Dios a no amoldarnos a las costumbres de la época. Así como el pueblo de Dios del antiguo pacto era llamado a que no asumiera las costumbres de los pueblos paganos que estaban a su alrededor, nosotros somos llamados a no asumir los valores de este mundo. Por eso Pablo le dice a los romanos también, observen, en Roma le decía a los romanos: no tomen el molde del mundo, sacrifíquense ustedes mismos en un altar para la gloria de Dios. Hermanos, nunca llegará un momento en que el Salmo 1 no sea verdad. Siempre es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. De manera que debemos tener cuidado, recordar siempre, debemos tener una mentalidad de salir para no amoldarnos a los valores de este mundo. Estar dispuestos a renunciar a privilegios y a beneficios del mundo con tal de seguir siendo fieles a Jesucristo. Porque nuestro llamado es ser sal y luz. Y este es un tema del libro de Apocalipsis. Recuerden que ya anteriormente habíamos visto lo que implicaba tener la marca de la bestia. Era algo favorable y beneficioso tener esa marca, porque es lo que permite comprar y vender. En otras palabras, ser parte de la maquinaria y no tener problemas. No, el creyente ha tenido problemas en la historia de la iglesia, porque muchas veces les roban esos privilegios simplemente por seguir a Cristo y por querer vivir los principios de la palabra de Dios. Hermanos, mejor seguir identificándose con los principios de la palabra de Dios y ser pobres que nosotros, por tener las cosas del mundo, darle la espalda al Señor. Vosotros sois la luz del mundo.
no llega con poder eso a tu corazón y tu conciencia. Porque nosotros decimos, oye, la verdad que este mundo está en tinieblas. Y Dios te dice, sí, tú eres la luz. Tú eres la luz. Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. En otras palabras, Dios te está diciendo, sube, sube para que te vean. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay que alumbrar, hay que alumbrar. Evitar el molde, pero ser de buena influencia. Guardar distancia del materialismo y saber usar este mundo para la gloria de Dios. Pero además de apartarse de los pecados de Babilonia, otra razón para salir es no sufrir las plagas que caerían sobre esta ciudad. Pero me gustaría decir sobre eso un poco más adelante. El versículo 5 nos muestra que la razón principal del juicio que vendrá es el pecado. Dice el versículo 5, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. ¿Ustedes se imaginan? O sea, trata de imaginarte en tu cabeza la escena. Pecado, 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 pecado. Se ha amontonado que llega hasta el cielo. ¡Wow! Es como cuando Dios se refirió a los pecados de Nínive. Dice Jonás 1:2, su maldad ha subido hasta mí. Dice, ya llegó a mí, Dios, yo lo siento. Los pecadores pueden olvidarse de las cosas que hacen, pero Dios no. El texto dice, Dios se ha acordado de sus iniquidades. El Señor toma en cuenta incluso la forma en que Babilonia trató a los demás. Observen el texto, versículo 6. Pagadle tal como ella ha pagado y devolvedles doble según sus obras. ¿Ven? Dios sabe cómo ella trató a las personas. Y una vez más, es un lenguaje prestado del Antiguo Testamento. En Jeremías 16:18 dice, pero primero pagaré el doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables. Jeremías 51:24, y pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que han hecho en Sión delante de vuestros ojos, declara el Señor. Ahora, algunos pueden ver la expresión pagadle el doble, pero eso no es como írsele la mano. Bueno, eso es una expresión idiomática del hebreo que está siendo utilizada en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento. Y la idea es simplemente doblar algo, es dar la misma cantidad de algo en ese contexto. O sea que no es dar un castigo que sobrepasa lo que hicieron, sino darles exactamente como corresponde por lo que hicieron. Pero de todas maneras, esto nos da una idea de la gravedad del pecado en la presencia de Dios. Hermanos, aunque nuestros pecados hayan sido perdonados cuando nos convertimos y sigan siendo perdonados, no podemos abaratar el perdón de Dios. El perdón de Dios no tiene una descripción que podamos dar en términos humanos. Yo puedo usar la palabra grandioso, extraordinario, sin igual. Te queda corto como quiera. Nos quedamos cortos. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. No, ¿qué expresión más podemos usar? Hermano, para Dios el pecado es horrendo. Somos nosotros los que minimizamos los pecados. Pero para Dios, Él envió a su Hijo a la cruz por esos pecados. Pero todavía hay una razón más en el texto: el orgullo de Babilonia. Dice el versículo 7, cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así dadle tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo.
y yo hago lo que va en contra de la voluntad de Dios y me irá bien y no me ocurrirá nada. Es la mentalidad de muchos pecadores que piensan que deben vivir la vida como les da la gana y aprovechar a hacer todo cuanto quieran aquí, y luego al final, cuando quede un estropajo de vida, darle la vida al Señor. Es la mentalidad de muchos jóvenes, tristemente, que piensan que no pueden desperdiciar esta etapa de su vida para hacer y deshacer. Es una sola vida que hay que aprovecharla. Algunos se van de este mundo en esa etapa sin estar preparados. Es un engaño. Eso es soberbia. El Señor señaló ese pecado de manera particular. Tú te crees una reina y que a ti nadie te pone la mano. Y dice Dios: por eso es que te voy a castigar. Precisamente por eso. Y una vez más, es citando los profetas del Antiguo Testamento. Perdóname que insista, pero yo espero que a ustedes no se les olvide eso nunca jamás. Que cuando ustedes estén leyendo Apocalipsis, ustedes están leyendo a los profetas. Dice Isaías 47, versículo 7: y dijiste, seré soberana para siempre. Las cosas de Dios, porque Dios lee la mente, la actitud de las personas. La gente no es que lo dice y lo expresa de esa forma, pero vive así, vive como si no le fuera a pasar nada nunca, convencidos de que Dios, ¿cómo Dios me va a hacer eso a mí? Convencidos. Y Dios tiene que decirle sí a ti. Dice: no consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado. Ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más, no me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos. Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día: pérdida de hijos y viudez. Vendrán sobre ti en toda su plenitud, a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos. Y óiganme, este mundo tiene sus encantamientos. Tú te sentiste segura en tu maldad y dijiste: nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Oh, qué bueno es el Señor, que da estas advertencias para que las personas lo pongan en el corazón. No te podrás ocultar de Dios, ni podrás escapar de Él. Hubo una vez una arrogancia similar con un barco llamado Titanic. El barco que ni Dios lo podía hundir, y que hoy es un símbolo de que con Dios no se juega. Porque la gente vive como si la fiesta de este mundo fuera a durar para siempre. Este mundo promotor de la maldad llegará a su fin. Y no importa el sentido de seguridad que tengan sus habitantes, este mundo acabará, Dios lo juzgará. Y no tiene que consultarlo con nadie para hacerlo, ni te pedirá tu opinión ni la mía. Ya Dios ha determinado hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pablo dice: la apariencia de este mundo es pasajera, pasa. Juan dice: el mundo pasa y sus deseos. Hablando de la eternidad de Dios, Hebreos capítulo 1, demostrando la eternidad de Dios, lo compara con la temporalidad de este mundo. Dice: y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Este mundo se acabará. Solo Dios es eterno en ese sentido.
Dice el versículo 8 de Apocalipsis 18, por eso, por esa razón, por esos pecados amontonados, por esa soberbia, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. No hay nada que detenga la mano de Dios de traer a cabo ese juicio. Y el castigo no solo vendrá, sino que va a ser súbito, va a ser repentino, cuando no se está esperando, como dice nuestro Señor, como un ladrón en la noche. Y esa es una expresión que vuelve y se repite en el versículo 17 y en el versículo 19. En una hora ocurrió todo, es increíble. Tú supiste lo que pasó ayer. Pero nadie le va a decir eso al otro, porque ya todo se va a acabar. Hermanos, las cosas cambian de manera repentina. Por eso hay que estar preparados y velando, como decía el Señor. No habrá espacio para reaccionar. Será sin advertencia. La advertencia se puede escuchar ahora, pero cuando eso ocurra, ya no hay nada más que hacer. Y todo será tan doloroso. Y vean cómo la descripción del fuego encaja con la descripción que nos hace segunda de Pedro en el capítulo 3. Pedro en segunda de Pedro 3, de que este mundo será deshecho por fuego. Y hermanos, recordemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de mis Babilonia. Mis Babilonia. Lo que Pablo llama el presente siglo malo. El mundo controlado por el príncipe de las tinieblas. No importa su belleza, no importa sus encantos. Todo será juzgado por Dios. Pecados escandalosos y pecados respetables. Pecados religiosos y pecados antirreligiosos. Cuando Caín mató a Abel, la sangre derramada clamó por justicia ante la presencia de Dios, dice Génesis 4. Imagínate entonces lo que significa en la presencia de Dios, toda la sangre derramada en este mundo para Dios. Dios escuchó la sangre de Abel y ahora hay millones de voces llegando al cielo, al trono de los cielos, clamando por justicia. Si solo mencionamos lo que ocurre con el aborto, clamores por justicia. Bueno, aquí no hay justicia, pero Dios traerá justicia. En nuestro país, lo más que vale una vida son 30 años. Y a veces vale muchísimo menos. Muy diferente al caso que leí esta semana de los Estados Unidos. Un joven de 20 años penetró de madrugada a la casa de una vecina y cometió violación. La víctima está viva. La pena mínima para esos casos es 50 años. Y la víctima está viva. Pero el punto es que independientemente de la justicia humana, si esta es eficiente, si es correcta o no, Dios juzgará con justo juicio todas las cosas, toda rebeldía, toda desobediencia, todo menosprecio de la vida, todo negocio ilícito, todo negocio lícito inhumano, todo trata de personas, todo está siendo tomado en cuenta por el juez de la tierra. Y nosotros debemos estar expectantes por ese día. Pero no así para los cómplices de Babilonia. Y ese es mi tercer punto. Versículos 9 al 19. El énfasis de la sección se puede notar en una repetición que tiene estos versículos. Y la repetición es que ellos lloraron y lamentaron. Lloraron y lamentaron. Lloraron y lamentaron. Y lo vamos a ver cómo eso contrasta con el llamado a regocijarse que Dios le hace a su pueblo. Primero tenemos el lamento de los reyes, versículos 9 y 10. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento y diciendo: ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio.
Una vez más se usa la figura de la inmoralidad sexual para referirse a una vida alejada de Dios y de su palabra. Y hermanos, aunque esta escena describe a estos reyes como mirando las llamas a lo lejos, recordemos que esto es una ilustración. Y ese lenguaje figurativo lo que nos está expresando es que estos reyes lo que están es lamentando que si aquella con la que yo hice todas esas barbaridades le pasó eso, yo me embromé también. Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso tenían temor y pavor. No hay salida para mí. Pero hay un amor y un apego a esta situación por este mundo. Por eso lo lloran y lo lamentan. El pueblo de Dios se regocija, pero ellos lo lamentan. Tarde o temprano lo perderán todo, porque los días de placer terminarán. Es difícil de imaginar toda la beventina que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Toda terminará. Y estos reyes son los poderosos de la tierra. No tendrán ninguna otra solución. Siempre son personas que tienen soluciones a la mano para resolver problemas. Pero con Dios, solo se resuelve con Jesucristo. Pero hay otro grupo que también lamenta la caída de Babilonia, versículos 11 al 17. El lamento de los mercaderes de la tierra. Vean el énfasis, los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Ellos no están lamentándose sus pecados, no. Se dañó el negocio. Y la descripción que da de la lista de cosas que menciona es impresionante. Cosas que son vestimento, adorno, elementos de construcción, cosas de comida, cosas que hacen sabrosa la comida, carne, harina, muchas cosas, pero incluye incluso esclavos y vidas humanas. Wow. Se desplomó Wall Street. Desde que sale alguien que Trump hizo un comentario que los chinos le van a subir los impuestos, se cae el asunto en Wall Street. Y una vez hay temor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, esto va a ser la debacle. Si la época de la depresión fue difícil, eso es ya, se acabó todo. No hay nada que hacer. Y 2 veces en esta sección, no una vez, 2 veces, los mercaderes son presentados como lamentando y llorando. Porque no es la gente lo que les importa, sino los beneficios que le pueden sacar a la gente. Ellos están diciendo, se embromó Babilonia, nos embromamos nosotros. Eso es lo que ellos están diciendo. Ellos no ven personas, ellos ven clientes. No les importa la gente. Y el comercio no es malo en sí mismo, pero es muy fácil venir a formar parte de la vorágine del comercio como una manifestación de idolatría del materialismo y del consumismo. Los que comercian, los que venden y los que compran. Ese es el motivo, la razón por la que viven. Disfrutar de cosas y experiencias. Y lo que está diciendo Apocalipsis, eso también dejará de ser. Y el colmo con ese comercio con las vidas de las personas. Esclavos y vidas humanas. Y eso ocurre en el día de hoy, en los lugares donde menos nos imaginamos. Hay venta de personas, hay venta de niños. Los esclavizan para trabajar, para producir más. Y los esclavizan como instrumentos sexuales. Cosas que uno no puede ni siquiera describir aquí. Solo imaginar que hay grupos que viven del secuestro, de la trata de mujeres.
Dice alguien, los seres humanos estaban siendo vendidos como esclavos, demostrando así que el beneficio económico se había convertido en un Dios, desplazando cualquier consideración moral. Y detrás de mucho de lo que es llamada la buena vida, lo que hay es opresión y explotación. Y Dios juzgará. Hermanos, ¿no vemos aquí también a grandes corporaciones? Algunas que han tomado posiciones muy duras y fuertes contra todo lo que huela a cristianismo y a principios conservadores. ¿Qué es lo que yo no he entendido? ¿Qué tiene que ver el baloncesto con el matrimonio gay? Pero si recuerdan, la ciudad de Carolina del Norte se postró a los pies del movimiento LGBT, porque les iban a quitar el derecho a tener el juego de estrellas en Carolina del Norte. Gran cosa. Y me gusta el baloncesto. Pero es rindiéndose a estos valores. Y ocurre lo mismo con los mercaderes que pasó con los reyes, que son presentados como viendo a lo lejos con temor la escena. Se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose. ¿A quién le pasó todo esto? A Miss Babilonia, que quedó finalmente expuesta por lo que es, sin sus adornos. Resultó ser nada ella. Le quitaron el maquillaje y mírenlo cómo se ve. Ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Hermanos, aprendamos a vivir viendo el mundo por lo que es. No nos dejemos engañar ni confundir. Quítale el maquillaje, quítale sus joyas, porque detrás de todo eso no hay otra cosa que abominación para Dios. Pero hay un tercer grupo que lamenta la destrucción de Babilonia. Y es lo que yo he llamado el lamento de los transportistas. Yo por primera vez veo que aquí había un sindicato de transporte. Miren aquí, la segunda parte del versículo 17. Y todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven del mar, se pararon a lo lejos. Y al ver el humo de su incendio gritaban, diciendo: ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo: ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. ¿Cómo se transportaban los bienes en aquel momento? Por barco. Y está haciendo posiblemente referencia a la ciudad de Tiro. Tiro era un centro de distribución enorme, y el Imperio Romano se beneficiaba de eso. Mucha gente vivía de eso, como hoy viven los padres de familia de nuestro país. Ustedes conocen los intocables. Dice: se enriquecieron a costa de sus riquezas. Se beneficiaron del consumismo dominante. Eso es lo que está diciendo el texto. Una sección de paso muy similar a la que aparece en Ezequiel capítulo 27 para hablar de la ciudad de Tiro y su destrucción, donde se enfatiza el punto del comercio y del transporte y el lamento de los que vivían de eso, echando polvo sobre sus cabezas, llorando con amargura del alma. Dice Ezequiel 27:33: cuando tus mercancías salían por los mares, saciabas a muchos pueblos, con la abundancia de tus riquezas y de tus productos enriquecías a los reyes de la tierra. Ahora que estás destrozada por los mares en las profundidades de las aguas, tu carga y toda tu tripulación se han hundido contigo. Todos los habitantes de las costas están pasmados por causa tuya. Sus reyes están aterrorizados sobremanera, demudados sus rostros. Los mercaderes entre los pueblos te silban. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Dice que la gente viendo: miren lo que le está pasando a todos esos barcos. Terrible. De manera que aquí vemos cómo Babilonia se transforma de Babilonia en Tiro. Porque es lo que yo les decía, no es de una ciudad que se trata, es donde quiera que este sistema del anticristo se esté manifestando. De eso habla Apocalipsis.
¿Ustedes han visto esos videos del Titanic hundido? Y no sé si han visto también esas comparaciones de las fotos del Titanic en el fondo del mar, algunas de sus secciones, con esas mismas fotos de esos mismos lugares, con las personas antes de que el barco se hundiera. ¡Qué contraste! Tu carga y toda tu tripulación se han hundido contigo. Este Titanic de este mundo se hundirá contigo si no entregas tu vida a Jesucristo. Ahora imagina a los israelitas del Antiguo Testamento escuchando a los profetas anunciar que estas ciudades dejarían de ser, que Dios las destruiría. Era impensable, pero sucedió. Y ahora piensen los creyentes desde la época de Juan hasta nuestros días. Roma lucía invencible, pero cayó. Hizo muchísimo daño en el proceso, pero cayó. Y así ocurrirá con este sistema del mal hasta que ocurra la destrucción final con la Babilonia espiritual en la que vivimos. El mundo como sistema del anticristo, con todas sus instituciones y naciones que lo componen, será destruido por el Señor. Y esto me lleva a mi último encabezado, la exhortación al pueblo de Dios a regocijarse. Versículo 20. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Esta sección nos recuerda el gran daño, los versículos 20 al 24, el gran daño que ha cometido mis Babilonia, cómo ha engañado a las naciones por sus hechicerías, versículo 23. El versículo 24 hace referencia a las muertes de santos y profetas causados por ella. Dice los muertos de toda la tierra, de manera que no se trata de una sola nación. Mis Babilonia no es favorable a la causa de Cristo. El mundo en el que vivimos no es favorable. Este mundo dirigido por el príncipe de las tinieblas no es favorable a la causa de Cristo. En otras palabras, amados hermanos, no contemos con este mundo para nosotros plantar una iglesia como la que nosotros estábamos anunciando esta mañana. Es una obra de Dios y del pueblo de Dios. Pero aquí tenemos que cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. No porque el lugar nos convenga, ni porque tengamos que echar raíces aquí, hermanos. No, echemos raíces en los cielos. Aquí somos extranjeros y peregrinos, camino a la Jerusalén celestial, anhelando una patria eterna con Jesús. De manera que acomodarnos aquí demasiado es un gran error. Es como dar amores a Babilonia. Y podremos terminar en la misma destrucción con sus plagas. Pero regocíjate sobre ella, cielo. Regocijaos, como decía el Señor en Deuteronomio 32:43. Regocijaos, naciones, porque Dios vengará la sangre de sus siervos. Hay un regocijo. Hermanos, Dios nos manda a regocijarnos de que Babilonia caerá. Eso debe producir alegría en el corazón. Hermanos, esto no va a seguir así para siempre. Si tú lamentas eso, hay problema. Porque se supone que nosotros debemos alegrarnos con esa noticia. Dice Jeremías 51: he aquí vienen días en que castigaré a los ídolos de Babilonia. Será avergonzada toda su tierra y todos sus muertos caerán en medio de ella. Entonces gritarán de gozo sobre Babilonia el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. La calamidad y juicio de unos es el gozo de los otros. Y según los primeros versículos de Apocalipsis 19, lo que el pueblo de Dios hará cuando este mundo deje de ser, será virarnos al Señor y comenzar a cantar el aleluya. Pero no el de Händel, el aleluya del Espíritu Santo.
regocijados de que por fin ya no tendremos que vivir en un mundo tan hostil a la causa de Cristo, tan hostil a nuestra fe y tan hostil al avance del reino de Dios. Debemos sentir alivio. Al principio les comparé el exilio de los judíos en Babilonia con el exilio nuestro en la Babilonia de este mundo. Pero hay una diferencia que yo no les mencioné. ¿Recuerdan que los judíos colgaron sus arpas? Porque no podían cantar en Babilonia, no podían cantar en tierra extraña. Hermanos, en nuestro caso hay una gran diferencia. Nosotros sí podemos cantar. Cantaremos como nunca cuando estos hechos de Apocalipsis 18 finalmente ocurran. Pero desde ya cantamos a nuestro Salvador, porque nuestra salvación está garantizada. Podemos cantar de la esperanza porque confiamos en la absoluta seguridad de la palabra de Dios. Y si nos piden cantadnos algunos de los cánticos de Sión, nuestra respuesta no va a ser: ¿y cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? No, cantaremos como Pablo y Silas lo hicieron cuando estaban presos en Filipos, porque Dios ha puesto cántico nuevo en nuestros labios y en nuestros corazones, por el gozo y la alegría que el Señor significa para nosotros. Él es nuestra porción y es imposible que nos separen de ella. Esa esperanza nos permite ver una luz a través aún de las nubes más oscuras y espesas. Dice el versículo 21: un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino. Hermanos, esas son piedras que no la podía cargar una persona, Eran enormes. Dice que un ángel la agarró y la tiró al fondo del mar, la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Y saben qué? También de eso hablaban los profetas del Antiguo Testamento. Y luego lean los versículos 22 y 23. El sonido de arpistas y de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti. Artífice de oficio alguno no se hallará más en ti. Ruido de molino no se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. En otras palabras, los ambientes festivos, los estadios llenos de fans en esos conciertos, Spotify y la algarabía con que las personas dan sentido a sus vidas, todo llegará a su fin. No más fiestas, no más fines de semana de desenfreno, no más horas locas, no más playlists. La industria del entretenimiento sufrirá un golpe mortal. En el cielo no será necesario un sistema de clasificación para las películas. Ninguna canción tendrá letras cuestionables. Y será el lugar más entretenido del mundo. El Señor nos ordena orar por la salvación de los perdidos. Y es en respuesta a esas oraciones que Dios ha retenido la llegada del juicio. Porque el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Y por eso estamos aquí, porque Dios fue paciente. Pero el pueblo de Dios también debe orar como cantábamos esta mañana: venga tu reino, como Jesús nos enseñó. Y un día el Señor también responderá a esa oración, cabal y completamente. Y ese día marcará el fin de la oportunidad de los hombres para reconciliarse con Dios.